Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la meditación anterior, la Santa Misa. La Santa Misa, que es la actualización del sacrificio que transforma al mundo. La institución de la Eucaristía y la cruz, como sabemos, están en relación con el resto de la vida de Jesús. No es simplemente un momento, un hecho, unas circunstancias. Dice, bueno, sí, la cruz, sí, porque la cruz es como el culmen. Pues tampoco la cruz es el culmen. El culmen es la ascensión a los cielos, porque es la actualización del misterio de Cristo en la pasión, muerte y resurrección y ascensión. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero lo que sí están estrechamente relacionados es la cruz y la Eucaristía. Cuando nosotros pues presentamos en el altar pues las ofrendas, como dice San Gregorio Magno, debemos imitar lo que hacemos. Y cuando al final de la Santa Misa el sacerdote dice podéis ir en paz o ite missa est, pues debemos pensar, y ahora tengo que hacer con mi vida lo que has celebrado, lo que has participado. San José María le gustaba repetir de hacer del día una misa de 24 horas. Que vuestra misa dure 24 horas. Por eso le pedimos al Señor meternos de verdad en esa realidad tan grande que no solamente es, pues eso, media hora, una hora, que puede ser la misa, sino continuar. Que todo eso llegue a todo nuestro día. Uno de los párrafos del decreto de la Congregación para la Causa de los Santos, ahora ya no es congregación sino dicasterio, sobre las virtudes heroicas de San José María, comienza con estas palabras: amó ardientemente a la Santísima Eucaristía y consideró siempre el sacrificio de la misa centro y raíz de la vida cristiana. Y él, en infinidad de lugares, afirmó que cada cristiano debe poder decirse que no es simplemente alter Christus, otro Cristo, sino ipse Christus, el mismo Cristo. Con mayor motivo el sacerdote, claro está, cuando oficia esa acción divina, trinitaria y no humana. El sacerdote, decía San José María en Escrito que pasa, que celebra, sirve al designio del Señor, prestando su cuerpo y su voz, pero no obra en nombre propio, sino in persona et in nomine Christi, en la persona de Cristo y en nombre de Cristo. Por eso, en la vida de nuestro Padre, comprobamos cómo sufría mucho cuando una enfermedad le impedía celebrar la Santa Misa. Y solo el ofrecimiento de esa pena paliaba un poco la tristeza de no poder renovar el sacrificio del Calvario. Comprobamos, porque lo han manifestado las personas que vivían con él, tanto el beato del Portillo como
don Javier Echevarría, que solamente cuando el médico le autorizaba a levantarse, aunque se encontrase débil, se le llenaba el rostro de alegría y salía al altar con gran recogimiento, con todos sus sentidos y potencias. Y muchas veces a José María exclamaba: tengo ansia de celebrar, tengo ansias de estar con Jesús en el altar, tengo ansia de que el Señor baje a través de mis manos otra vez al altar. Por eso, bueno, no todos sois sacerdotes, pero todos podemos considerar cómo pues nos acercamos al altar cuando están celebrándola, o se celebra, o participamos la Santa Misa. ¿Con qué ilusión, con qué ganas de ir a la iglesia, al oratorio, a la capilla, donde sea? Pues para poder asistir a la Santa Misa. A mí siempre me llama la atención los hospitales donde tienen capilla y suelen, pues la misa, que suele ser siempre a media tarde, no muy tarde, pero tampoco muy temprano, y que siempre está llena de gente. Gente que a lo mejor pues puede ser gente que trabaja en el hospital, pero normalmente no, porque ellos estarán trabajando. Con lo cual, pues suelen ser personas acompañantes de los enfermos y los propios enfermos. Y yo consideraba siempre que veía, o estaba en la capilla de un hospital, pues la realidad de que ahí en ese altar se presentaban pues todas las enfermedades, todos los dolores, todos los sufrimientos de todos los pacientes que estaban en ese momento en el hospital. Y consideraban que es un tesoro que se ofrece y se renueva el sacrificio de la cruz. Se unen al sacrificio de Cristo. Se acercan a Cristo. Y dicen, pues eso, Señor, queremos también compartir nuestros sufrimientos, aunque sean pequeños, aunque sean cosas que se curan, que pasan, pero queremos unirnos a los tuyos. Él era consciente de que nunca, San José María, nunca celebraba el sacrificio del altar solo. Alguna vez, por complicaciones de viaje, pues tuve que celebrar misa en la capilla de un aeropuerto. Bueno, pues es fácil porque ya el otro día un grupo de sacerdotes estaban preguntando: oye, para celebrar misa en Baraja, ¿qué hay que hacer y tal, no sé cuánto? Y uno de ellos pasó el contacto del capellán. Y otro dijo: muy sencillo, pues vas a tal sitio de tal y pides la llave de la capilla y Bueno, pues eso es lo que hacía yo no llamaba al capellán, sino que directamente iba. Pero una vez a lo mejor lo he contado, pero en Río de Janeiro, volviendo de la Jornada Mundial de la Juventud, que estaba el aeropuerto lleno de gente, que nos íbamos para los diferentes países de donde veníamos, pues nuestro grupo se había roto porque los billetes se habían comprado, tal, y aunque éramos casi 30, pero eran varios vuelos y distintas horas. Y yo iba solamente acompañado por uno que cuando estábamos a punto de facturar las maletas, me dijo: hombre, no facture el maletín donde lleva las cosas de la misa, pues para que, bueno, porque así lo lleva usted siempre consigo y no hay... Y bueno, pues lo hago. Pero eso fue providencial, porque nada más salir de facturar las maletas, pues un grupo de chicas, de mujeres, me dijeron que si yo ya había celebrado misa, dije que sí, pues ellas no habían podido tener ocasión, que se podía celebrar misa en la capilla del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. Dije, bueno, pues si hay capilla. Me dijo, sí hay capilla. Pues el único problema es que tengo todo aquí, vamos a encontrarnos la sacristía cerrada, ya verá, pero no tengo vino. Entonces, claro, porque no podía llevar arriba del avión una botella con vino.
hubo una operación de buscar vino, que al final nos dieron, en uno de los restaurantes del aeropuerto nos dieron una botella entera. Se la devolví o no sabía qué hacer yo con el resto. Pero me regalaron una botella entera de vino para poder celebrar la Santa Misa. Y entonces ya hice lo que siempre solía hacer, que es acercarme a uno de los mostradores de información del aeropuerto y decirle, ¿puede usted decir por altavoces que se va a celebrar la misa dentro de 15 minutos, 20 minutos, en la capilla que está en tal lugar? Bueno, pues se llenó la capilla, es decir, no solamente estaba en el grupo de chicas que eran, y mujeres que eran unas 8, sino que se llenó la capilla de gente. Había allí, pues, de distintos países de América, también de Europa, es decir, gente que quería asistir a la Santa Misa. Se llenó. El señor del restaurante, el dueño del restaurante que me regaló la botella, también asistió y estaba muy emocionado, incluso me quería invitar a comer. Dije, no, tengo que tomar el vuelo, pero muchas gracias. Pero estaba emocionado de ver a la gente que estaba allí asistiendo a la Santa Misa y además que se iba a celebrar con el vino que él había regalado, ¿no? Bueno, pues eso es el deseo de las personas de asistir a la Santa Misa, de acercarse al altar, ya sea pues antes de un vuelo o sea pues cuando por la mañana temprano antes de irse a trabajar, o al final del día, cuando ya están cansados y que tienen ganas de volver a casa, pero asisten a la Santa Misa. Don Javier Echevarría, hablando del fundador de la obra, decía, recuerdo el 9 de febrero de 1973, nos manifestó a Álvaro del Portillo y a mí, bueno, dijo, Monseñor Álvaro del Portillo y a mí, quiero decir la Santa Misa muy bien. Y don Álvaro comentó, es muy difícil. Y el fundador del Opus Dei agregó, ya lo sé, pero quiero decirla bien porque al Señor le agradan esos deseos. Claro que al Señor le agradan los deseos de estar nosotros, de asistir nosotros a la Santa Misa o de celebrar la Santa Misa con deseo, con esos deseos, aunque sea un día, al día siguiente, pero con ese deseo de estar con el Señor. Y decía don Javier Echevarría, en otra ocasión, instantes antes de empezar, me rogó, únete a la intención de mi misa y pide al Señor que yo celebre la Santa Misa como Él quiere. Por eso San José María comentaba, la Santa Misa nunca es una labor de administrativo, de rutina. Nunca es algo que el sacerdote lo hace porque, bueno, pues porque no, tiene ese trabajo, tiene ese encargo de celebrar la Santa Misa. Y tampoco nosotros podemos asistir a la Santa Misa, como diciendo, bueno, es una norma de mi plan de vida y la tengo que cumplir para poner, como dicen en México, una palomita en el calendario o en la lista de normas de piedad. Palomita, ya lo he hecho. Sino que es realmente algo que tiene que estar muy presente, con ese deseo. Porque en la Santa Misa, cuando vamos a la Santa Misa, cuando estamos en el altar, llevamos al altar no solamente pues nosotros y a otros dos más, sino también toda la humanidad entera. Toda la humanidad entera. Y a los ángeles y arcángeles, y a la creación entera, sintiendo la compañía de todas las criaturas con sus alabanzas, con sus necesidades. Siempre que cuento esto, digo esto, me viene a la cabeza un chiste. Lo siento, pero me viene a la cabeza un chiste. Esos chistes de Forges, de ese humorista español ya pasado, que uno de los chistes era un dibujo en el que estaba pues un quirófano, el señor tumbado en medio del quirófano, los médicos a punto de operarle, y arriba en la bóveda del cristal, que normalmente pues suelen estar otros médicos o solían estar otros médicos para contemplar la operación y estas cosas, ya con las pantallas no es. Pues él colocaba en la bóveda de cristal pues a los ángeles y a los santos que estaban contemplando, como diciendo, de aquí para arriba, ¿no? Te esperamos. Pues no es así en la misa. No es que están diciendo, bueno, te vas a morir
y ya vas a venir con nosotros. Es que ellos están participando también en la Santa Misa. Todas las criaturas. Por supuesto, la acción de la Santa Misa, como sabemos, no es humana, sino trinitaria. Pero nosotros que tenemos que poner, por eso, nuestra participación. No solamente el sacerdote que le presta su cuerpo a Cristo, sino todos vosotros, pues ya explicaba cómo pues ese pan y vino fruto del trabajo del hombre, de los hombres, si quieres, tuyo, ese pan y vino que se ofrece, se presenta en las ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es fruto de tu trabajo, tu vida, tu trabajo, eso te decía antes, 24 horas, porque vas como recolectando la cosecha durante el día de tu trabajo, de tu sacrificio, de tus oraciones, de tus esfuerzos, de tus alegrías, de tu deporte, de tu descanso, todo, lo vas recolectando y lo llevas al altar al día siguiente. Lo llevas al altar. Por eso San José María, y esto lo comenta don Javier Echevarría, en el año de mi nacimiento, concretamente en 1956, decía don Javier Echevarría, que le escuché, hay que insistir en la piedad de la misa, para nosotros y para los demás. No me podéis desaprovechar esa fuerza centrípeta, infinita, que recoge los dones de Dios en este máximo sacrificio. Esa fuerza infinita, centrípeta, infinita, porque efectivamente reparte como el sembrador a manos llenas, pero reparte la semilla a voleo, empapada en la sangre de Cristo. Por eso, Señor, que seamos conscientes. A los niños siempre les llama la atención que la botella de vino que está en la sacristía, cuando te ayudan a misa, después cuando terminan, estás tú preparando la misa siguiente o dejando ya las cosas preparadas para la misa siguiente, y ellos ven que toma la botella de vino, siempre les llama la atención. Les llama la atención, sobre todo a los de primaria, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos, pero les llama la atención, entonces te preguntan, ¿y dónde es ese vino? ¿Y dónde ha salido ese vino? ¿Y cómo es ese vino? Y sabe bien. Y algunos que ya han recibido la Sagrada Comunión y que van con su familia porque son del camino catecumenal y participan pues en la Eucaristía del camino de y dicen, no, yo ya sé a qué sabe, porque yo lo he probado en la comunión, me dan la comunión bajo las dos especies de pan y de vino. Entonces los niños ya saben, entonces le explican al compañero, ¿no? Es que yo ya, pues sí, les llama la atención el vino, pero sabemos que ese vino nos está después en la misa dejando marcada la idea de la sangre de Cristo. De la sangre de Cristo. San José María, cuando celebraba la Santa Misa, iba saboreando cada una de las palabras que la liturgia de la Iglesia recoge en el misal. Y dice don Javier Echevarría, en este libro suyo que son recuerdos de San José María, impresionaba mucho el tono con que leía los textos litúrgicos, con la nitidez propia de quien los pronuncia a la vez con la boca y con el corazón. Se metía tanto en estos textos y concretamente en las lecturas que si asistían otras personas no podía contenerse y al término del Evangelio exteriorizaba su sentimiento en una homilía. Breve, pero una homilía. Porque era el modo de transmitir lo que él estaba aprendiendo, lo que él estaba meditando, lo que él estaba hablando con el Señor mientras que escuchaba al Señor en el Evangelio. Porque no es simplemente una oración vocal, no simplemente son leer algo, sino que para él era también hablar con el Señor, porque es la oración. La liturgia de la palabra la Iglesia lo reconoce así,
la mesa de la palabra. También nos alimenta. Señor, que nos empapemos de tu palabra. Así como después nos vamos a empapar de tu cuerpo y de tu sangre. Cuando San José María celebraba la Santa Misa, me notaba ese deseo de tratar al Señor. Él mismo recordaba cómo la primera vez que impartió la comunión, tocaba al Señor con sus manos, acariciar a ese Dios que se nos entrega, acariciarle, no solamente con las manos, sino con la vida entera. Acariciar al Señor. Cuando alguna vez, a lo mejor por descuido o por precipitación o pues a lo mejor por algún despiste del que recibe la comunión, se cae una sagrada forma al suelo, pues produce mucho dolor, ¿verdad? Porque es nuestro Señor Jesucristo el que se cae. El otro día estaba hablando con unas personas, concretamente una familia en la que los padres pues habían estado viajando por el mundo por su trabajo profesional, también los hijos, ¿no? Entonces, el padre, ya mayor, ya abuelo, me comentaba que en uno de esos países, pues él dejó de recibir la comunión en la boca y pasó a recibirla en las manos, porque en ese sitio donde él vivía y donde asistía a la Santa Misa, pues el sacerdote no es que le diera la comunión en la boca, sino que le lanzaba la sagrada forma a la boca para no tocar nada de la boca del feligrés, del que recibía la comunión. Y claro, decía, bueno, es que la lanzaba como si fuera un platillo de estos, de los juegos que hay. Claro, entonces, pues muchas veces, pues rebotaba y caía en el suelo. Dejé ya de querer recibir la comunión en la boca, cosa que le dolía bastante, porque él tenía ese deseo de recibir al Señor en la boca. Pero dejé de hacerlo y recibía en la mano para que no se cayera al suelo, para que no fuera como un lanzar, por mayor cariño y con mayor respeto al Señor, ¿verdad? Esto me lo comentaba estos días pasados. Tocar al Señor, como decía San José María, acariciarle, no solamente con las manos, sino con la vida entera. San José María aprovechaba esos momentos, claro, ahora ya no hay tantos esos momentos, en las distintas plegarias eucarísticas, porque así como en la plegaria eucarística 1 o Canon Romano, si hay mementos de vivos y de difuntos, y hay momentos en que el sacerdote puede detenerse para considerar y para pedir, recogerse para pedir por esas intenciones, por esas personas, tanto vivas como difuntos, pero en las otras plegarias eucarísticas ya no es tan fácil, ya no hay tanto detalle de recogimiento o de silencio. Si hay, por ejemplo, de difuntos, para nombrar a los difuntos, pero menos. Pero él se detenía y pedía, y siempre le gustaba decir eso. Siempre, cuando me recojo el elemento de vivos, pongo las intenciones de mis hijas y de mis hijos, y de los padres de mis hijas y de mis hijos, y de los hijos de mis hijos y de mis hijos, toda la familia, de mis hijas y de mis hijos. Y por supuesto del Papa y de toda la Iglesia, ¿no? Pues ya está incluida en la liturgia, en la plegaria eucarística. En 1962, dice don Javier Echevarría, nos encarecía encomendad a la gente en la Santa Misa y decírselo así, porque lo agradecen y porque eso es vida cristiana. Voy a pedir por ti en la Santa Misa. Bueno, los sacerdotes es algo que nos dicen constantemente. Y añadía, no podemos hablar de Dios de una manera hueca y pedante sin contenido, sino llevando la esencia de Dios a las almas con el enriquecimiento de la Santa Misa, con esa renovación del amor y del sacrificio de Cristo que ha de ser el centro y la raíz de nuestras vidas. Pues pedir y llevar a las almas a la Santa Misa. Pues
personas que están relacionadas con nosotros de un modo u otro, familia, personas de nuestra familia de la obra, o sea, pues, o también, pues, amigos, conocidos, compañeros, bueno, y el mundo entero. Y el mundo entero. Evidentemente, con una caridad siempre, pues, cercana o menos cercana, ¿no? Pero de ese modo. Y como San José María después, en los momentos de la consagración, interiormente, sin ruido de palabras ni moviendo los labios, pero decía algunas oraciones. Pues ese, en la consagración, ese Dominus meus y Deus meus, Señor mío y Dios mío. Y después, ad in nobis fidem spere caritatem, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Y hacía esa ofrenda del amor misericordioso. Y pedía después el Gaudium cum Pace, la santa pureza y el Gaudium cum Pace para mí y para todos. Y el adoro te devote la atendeitas. Eran oraciones que San José María quería en ese momento tan central de la consagración, quería dirigirle al Señor, en ese momento en el que el Señor se hacía presente en el altar. Quería decírselo con el corazón. Y no lo hacía en un modo, pues eso, rutinario. Lo digo porque aunque yo quiero hacerlo y lo hago, también imitándole a él, pero a veces se me olvidan, o a veces pues no termino de decir una u otra. O sea, quiero decir que aunque la rutina te lleve a hacerlo sin darte cuenta, pero no, pues te puedes despistar, se te puede olvidar. Él lo hacía porque quería, porque actualizaba ese querer en todo momento, San José María terminaba acudiendo en la Santa Misa, pues, a San Miguel Arcángel, claro. Y terminaba, una cosa que a mí, cuando empecé a ir por el club, la obra, y me pasaron un papelito con oraciones para acción de gracias. Y recuerdo que después de la oración de San Miguel, el que me pasó el papelito ponía, concluía repitiendo con mucha entonación, dice aquí don Javier Echevarría, las 3 invocaciones al corazón sanatísimo de Jesús, cor Jesu sanatísimo en miseria. Y terminaba, convencido de la misericordia del Señor, dona nobis pacem, danos la paz. Lo repetía 3 veces. Yo cuando lo vi, bueno, cuando lo tenía en el papelito, pues lo hacía yo también, porque me habían pasado ese papel para hacerlo. Pero después comprobé que San José María lo hacía así. Siempre daba gracias al Señor al terminar la misa, rezando el Te Deum. Y repetía esa oración, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, con ese deseo de estar agradeciéndole al Señor y aprovechando lo que había recibido a lo largo de ese sacrificio del altar. Vamos a pedir nosotros también a la Santísima Virgen. Hay unas oraciones muy bonitas también para rezar después de la comunión. Pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a aprovechar, a sacar el máximo partido, pues a la Santa Misa y a la Sagrada Comunión. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.